A lo que venimos. Tratado de Demonología de José Durán Velasco. Este tratado de demonología, como es natural, comienza haciéndonos un repaso por todas las grandes religiones y curiosamente además por todas estas religiones que han aparecido en lo que sería el Oriente Medio. Comienza por Mesopotamia. ¿Y qué va a ir aportando, para aclarar, qué van a ir aportando todas estas corrientes religiosas o todas estas grandes religiones que aparecieron en cada momento histórico a las siguientes religiones, ¿no? Porque, como decía no recuerdo quién, y no sé si ya alguna vez lo he repetido también en el canal, todas las religiones son como vasos comunicantes, ¿no? Donde unas se comunican con otras, o por lo menos se influyen unas a otras. Entonces comienza, lógicamente, en Mesopotamia, te va diciendo cuál es qué sentido tenían, vamos a decir, el demonio, para entenderlo bien, ¿no? Para simplificar, el demonio en Mesopotamia, que más bien se le consideraba un ser que intervenía, digamos que en la vida de los seres humanos, o sea, las personas, la enfermedad, las cosas malas que les pasaban, bueno, era más o menos ese concepto que tenían, ¿no? Y ya aquí en Mesopotamia, la manera de librarse de este, vamos a decirlo, maleficio que te podían originar estos demonios o estos seres demoníacos, pues era a través de los exorcismos. Pasamos a Egipto, vamos muy libros, en fin, ya sabéis que aquí siempre lo repito, no sé por qué, pero bueno, ya se entiende que el tiempo es limitado y no nos podemos detener en ello. Para eso también está el libro. Aquí simplemente presentamos un resumen muy resumido de lo que nos podemos encontrar en él. Bueno, a lo que íbamos, adelantamos, Egipto. ¿Qué aporta Egipto a la demonología? Pues aporta dos conceptos muy importantes, y lo vamos a ver. Aporta el concepto de vida eterna, por eso se embalsamaba y demás, de una vida eterna incluso física, por eso se embalsamaba a los cuerpos, y aporta un segundo concepto que es el de juicio divino. Es decir, luego había un juicio que te juzgaba a la persona sus obras buenas o malas. Como vemos, estos dos conceptos van a ser muy importantes, sobre todo en las tres grandes religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, de las tres grandes religiones del libro. En Grecia, los diablos o los demonios, más que enfrentarse a los hombres o intentar dominar a los hombres, lo que se enfrentan es a los dioses. Y aquí en Grecia también vamos a encontrar otro concepto importante, que es el del infierno. Aquí en Grecia sabemos que aparece el Tártaro, el Hades, en fin, donde van ciertos condenados o ciertas almas. Ahí ya aparecen estos conceptos también. En el mazdeísmo, que es, digamos que es aparece la dualidad, esta de bien-mal. Los demonios ya no solo es un demonio, sino son demonios, son huestes de demonios, que eso también luego tendrá una importancia, por ejemplo, en el cristianismo, en esta división de este gran grupos también de demonios, de ángeles caídos, etc. Y aparece la magia ya, los magos, que también tienen que ver, sabemos, brujería, magos, en fin. Todo esto también va a tener que ver con la demonología. Pues aparecen los magos iranios, que son pues una mezcla de hechiceros, brujos y tal, que lo que tratan pues es de ganarse con sus artes, de ganarse el favor de los demonios. Aquí ya diríamos que aparece la brujería asociada, queriéndose ganar este favor del demonio. El maniqueísmo, curiosamente,
concebía que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios hebreo del Antiguo Testamento, el Dios veterotestamentario, le consideraba que era una entidad diabólica, porque ellos, para ellos Dios es luz, es bondad, no es venganza, no es esto, ¿no? Entonces, y lo contrario, la oscuridad, la maldad, eso para ellos es el demonio. El judaísmo, que como decimos todos, repetimos otra vez, todos estos conceptos más extensos, claro, van a ir influyendo y van a ir elaborando esta demonología. El judaísmo, el demonio le ve como o le presenta como un acusador, como un adversario, como un ángel fiscal que fiscaliza a los seres humanos, pero que no es, digamos así, un poco propiciador de males, no es, sino más bien es esto. Hay una serie, ya aquí aparece una serie de demonios, que sí que puede ser como Asmodeo, y sobre todo Lilith, o Lilith, como lo queramos pronunciar, que es la madre de todos los demonios. Esos personajes aparecen ya aquí. En el cristianismo hereda la demonología hebrea, pero no en su concepto, porque ya aquí el concepto del demonio como ser acusador, como adversario, como fiscal de los seres humanos, ya no, ya aquí es un mentiroso, es una entidad maligna, es tentador, en fin, es una entidad maligna que no solo se enfrenta a Dios, sino que también intenta poseer a los hombres. Aparece en el cristianismo, aquí sí, este ángel caído, los ángeles caídos, los ángeles que se rebelan contra Dios y que al final pierden la batalla y son arrojados al infierno. En el cristianismo además se da que ya el demonio está muy presente, o Satanás está muy presente en los evangelios. Sabemos que hay episodios en los que el demonio tienta a Jesús. Hay posesiones y hay exorcismos. En los evangelios encontramos todo esto. Y el concepto del infierno ya es un lugar donde van los pecadores a penar sus culpas. El Islam, en fin, al Islam es al que dedica mayor número de páginas, porque el autor es doctor en filología árabe y entonces al Islam dedica, no voy a decir que casi la mitad del libro, pero prácticamente, hombre, de todas las religiones, por supuesto, es la que más páginas dedica, porque si digamos una mitad lo dedica a todo esto que hemos hablado anteriormente, al Islam le dedica prácticamente, si no la mitad del resto del libro, pues por ahí anda. Entonces, el Islam además se va a nutrir, todos lo sabemos, pues del judaísmo, del cristianismo, pero también de las religiones o de los mitos preislámicos. Y dentro de los mitos preislámicos están una especie de seres que podríamos calificarlos como de genios, como esto del genio de la lámpara maravillosa, que son los jinn, que los hay buenos y los hay malos. A estos jinn, incluso los malos, tienen diferentes nombres según la actividad que realizan, según a lo que se dedican, ¿no? O las maldades que cometen, vamos a decirlo así, porque unos pueden ser incluso devoradores de cuerpos, y bueno, es muy curioso, vienen los nombres de cada jinn y sus características, ¿no? Algunos son antropófagos, está curiosillo. Bueno, pues el Islam no tiene la concepción del ángel caído, porque el Islam considera que ningún ángel se rebelaría nunca contra Dios. Entonces, como esto considera que los ángeles no se pueden rebelar contra Dios,
esto de el demonio, el ángel caído, el diablo, Luzbel, en fin, que se revela contra Dios, esto no existe. Entonces, ¿qué es el demonio? Hay un demonio que se le llama, además viene aquí, que le llama Iblis, se llama Iblis, ¿no? Que sería lo más parecido al demonio, no sé si también a Satanás, porque luego Satanás también tiene por ahí otra concepción de la palabra Saitán, que viene del hebreo, de Satanás, pero cada vez el hebreo lo hereda de Mesopotamia, pasa de Mesopotamia, este concepto de Satanás pasa de Mesopotamia a los judíos, del judaísmo al cristianismo, sobre todo al cristianismo de Etiopía, y de ese cristianismo pasa al Islam, ese concepto. Pero bueno, vamos a hablar de Iblis, del demonio. Pues este demonio, ¿qué sería entonces? Si no es un ángel caído, si no se revela contra Dios, pues un jin maligno, un jin que está para hacer el mal. Eso es la concepción que muchos creen que tiene este demonio, este diablo, este jin. En el Islam, igual que en el cristianismo, existe el infierno. Es un infierno donde se le condena al castigo, o sea, no es un infierno redentor, no es un infierno, no, es un infierno donde van allí las almas a penar con duros castigos. La brujería, bueno, la brujería, por supuesto, en el cristianismo también nos va a hablar un poco de la brujería, las misas negras, todo esto. Pero bueno, en el Islam la brujería como tal no existe, por lo tanto las persecuciones de brujas son muy raras, porque no existe. El Corán la prohíbe, está prohibida la brujería, y entonces no existe. La brujería, cuidado, la brujería y la hechicería con la intención de hacer el mal a los seres humanos. Esto también hay que decirlo, porque en el Islam sí existen los amuletos y tal, y pueden existir posesiones, pero es ese fin, ¿no?, de hacer el mal a los seres humanos. Y el último capítulo del libro le dedica a una religión muy curiosa, que es el yazidismo. El yazidismo es una religión muy sincrética, le dedican muy pocas páginas, pero es muy interesante, y ahora veremos por qué se lo dedica a esta religión. Tiene un sincretismo brutal, porque es que se alimenta de las tres grandes religiones, o sea, se ha fundamentado en las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero también de los gnósticos, del mazdeísmo, del maniqueísmo, de religiones paganas. O sea, es una mezcla enorme. A los mazdeístas, a los yazidistas, perdón, estaba hablando del mazdeísmo, a los yazidistas se les conoce como adoradores del diablo. Por eso el último capítulo se lo dedica a ellos. Pero, como nos dice aquí el autor, esto es absolutamente injusto y erróneo, y nos explica por qué. Así que, bueno, un tratado de demonología a recomendar para aquellos que les interese este mundo, y sobre todo, como decía, dedica muchas páginas al Islam. Entonces, nos ofrece bastantes conocimientos sobre la demonología islámica. Eso hace el libro también, pues, original e interesante, muy interesante de leer para, ya digo, los que les interese este mundo, ¿no? Los conocimientos sobre este tema, mejor dicho, de la demonología. Hasta otra, amigos.